hasta ahora sigo felicitándome de haberlo hecho. Qué lindo. Don Alfredo, en la década de los 30 se descubrió el Chacaltaya y desde ahí los más grandes exponentes del esquí han soñado con conquistarla, claro. ¿no? Fue el año 39 que fue descubierto por Gustavo Möller, un señor alemán, y ahí comenzó el club. ¿Y en qué momento fue que usted estuvo o pisó el Chacaltaya? Bueno, justamente yo cuando tenía 10 años, mi padre daba funciones de cine en Milioni, ¿no? Entonces yo iba, lo acompañaba, y en las mañanas agarraba y iba a completar el Huayna Potosí, desde la orilla del lago. Y tengo la impresión que mi deseo fue subir a la montaña, ¿no? Bueno, después, posteriormente, tenía un grupo de amigos en San Pedro y nos gustaba hacer unas caminatas y cuestiones. Y a uno de ellos, a Héctor Lasarte, se le ocurrió decir, vamos a Chacaltaya. No teníamos noción de nada. Entonces yo les dije, no, me dijeron vamos a subir al Huayna Potosí. No, habíamos preparado la ascensión. Pero yo había escuchado hablar del Club Andino Boliviano. Y le dije, entonces vamos a Chacaltaya a manera de aclimatarnos. Y nos fuimos al Club Andino Boliviano y preguntamos, nos dijeron que el pasaje a Chacaltaya en bus vale 3 bolivianos y unos 50 en camioncito. Entonces decidimos irnos en camioncito, éramos también estudiantes. Incluso nos fabricamos un trineo de madera. Ah, sí, se fueron con el trineo de madera. Sí, con un trineo de un espaldar de madera. Bueno, y si hablamos de conquistas, don Grover ya dedica casi medio siglo al periodismo deportivo. Lo conquistó sobre su carrera inicial, que era Derecho, ¿no? Sí, y mi intención era incluso estudiar medicina, irme a la Universidad de Sucre, pero factores económicos impidieron que mis padres pudieran cumplir aquello. Mientras tanto, bueno, me inscribí en la Facultad de Derecho en Potosí, pero ya el salto al periodismo deportivo se dio en Catavi y entonces quedó todo en el olvido. Y fue una profesión que me acaparó desde el primer momento. Yo era amigo, quería conocer el mundo, viajar mucho, y esta profesión permitió eso. Y no me he equivocado, porque gracias al periodismo, a la labor radial, bueno, he recorrido medio mundo y tengo tantos recuerdos que son, creo, lo más valioso que uno se lleva de esta vida, ¿no? Los recuerdos de viajes. ¿Usted se ve como médico, como abogado o el relato deportivo no lo cambiaría por nada? No, no lo cambio. Como le digo, abracé la profesión exacta para mí. Tanto es así que 50 años después, algo más de 50 años de labor periodística, sigo todavía en la actividad y no entra en mis planes el abandonar el micrófono. Creo que será muy difícil hacerlo. De manera que no lo esa vamos es una a dejar capaz tampoco. demostración. No es cierto. Cuando usted inició, Alfredo, ¿cómo era la indumentaria? Los materiales han debido ser muy diferentes, muy costosos. Bueno, justamente en ese sentido, tengo yo ahorita la suerte de ser uno de los sobrevivientes del andinismo y del alpinismo mundial, ¿no? Porque cabalmente, claro, era, digamos, muy rústico, muy pobre. Yo me acuerdo cuando fui a la Concagua, utilizaba con esta chamarra todavía abrigada, ¿no? Entonces, incluso uno de mis profesores fue el señor Hans Ertel, un andinista alemán muy destacado. Y en una oportunidad, él me regaló un duvet, es decir, el plumón, que ahora no son una ropa tremenda, muy abrigada, ¿no? Entonces, que era parecido al salto de cama de una de las damas, ¿no? Y también era, digamos, era bastante arriesgado. Por eso ahora que me admira mucho de cómo ha superado ahora el equipo, ¿no? Es sumamente abrigado, de colores, todo es muy... Pero nosotros cuando usamos botas de cuero, nuestras carpas eran triangulares, no había... que hacía más frío en la carpa que afuera, ¿no? Ha sido bastante sacrificado. Seguro. Y don Alfredo, el andinismo para usted no ha sido solamente deporte, ¿no? Porque usted ha ayudado en rescates de accidentes de aviación, muchas oportunidades. Claro que sí. Ha sido, digamos, es tener el privilegio de hacerlo en forma de corazón, ¿no? Y es, digamos, la herencia que les dejo a mis hijos.
gracias por la pregunta, porque prácticamente he aportado al andinismo nacional. De eso me siento feliz. Muy bien. Hay una palabra que puede resumir el trabajo de don Grover, que es precisión, ¿no? Usted tiene que tener una reacción inmediata y una agilidad mental única. ¿Cómo mantenerla con el paso de los años, don Grover? Sí, los reflejos fundamentalmente, ¿no? Claro. Como uno le exige al jugador que reaccione, el reflejo, la relación músculo-mente, decimos, los relatores también tenemos que estar muy despiertos, tratar de mantener la vista y la voz, fundamentalmente, para agradar al oyente. Pero yo creo que el gran secreto para nosotros ha sido que en el programa tenemos casi todos una visión fundamental de lo que es transmitir lo que está viendo. Si uno no se mete en el partido, yo me siento protagonista del encuentro, de un partido que se está jugando, ingreso a él imaginariamente, y solo así, viviendo esa emoción, puedo transmitirlo al oyente. Creo que eso es fundamental. Ahora, para no perder la precisión, los reflejos, bueno, hay que encontrar algunas distracciones, por ejemplo, algunos deportes. Creo que para es mí el muy tenis de mesa es extraordinario. Y también nada, ¿no? También un poco de natación, un poco de racket. Estar en la actividad. La verdad es que yo he hecho casi todos los deportes. No me he destacado en ninguno, fútbol? salvo el tenis de mesa. En fútbol mucho más, desde luego. Pero por el propósito de aprender reglamentaciones, de estar dentro y saber las reacciones y poder analizar y comentar. Porque últimamente el programa se dedica simplemente al fútbol. Pero 25, 30 años hemos trabajado en todas las disciplinas y había que saber un poco de todo. Maravilloso. Y a eso quería llegar precisamente, porque usted, don Alfredo, seguramente ha debido ver la falta de apoyo a su disciplina, no solamente de ahora, sino de siempre. Pero, por ejemplo, en su momento usted ha aportado muchísimo también, creando un partido de fútbol, que enseguida vamos a hablar de ello, pero cuéntenos cómo se ha sentido con ese apoyo a esta práctica deportiva como es el andinismo. Bueno, es que he tenido el privilegio justamente de que cuando ingresé al Club Andino Boliviano yo disponía de tiempo. Éramos tan organizados que venían las expediciones, entonces decían, ¿qué nos puede acompañar? Entonces me iba a la montaña meses, ¿no? Porque venían expediciones bien organizadas, traían su comida, entonces tuve ahí una experiencia y muchas cosas que han sido gratas. Y hablando del partido de fútbol, cabalmente por la experiencia que he tenido, es decir, que se me sugirió hacer el partido de fútbol. Tiene bastante base. Uh-huh. Y también ha escalado, usted, con grandes del deporte. Claro que sí. A ver, ¿quiénes? Por ejemplo, he tenido el honor de escalar con Bonatti, un italiano famoso. Entonces, en ese entonces, yo ya siempre me simpatizaba con el fútbol. Saqué en ese entonces un artículo en la prensa en la que dice, Bonatti en el montañismo es como Pelé en el fútbol. Así una comparación. Porque nosotros lamentablemente no conocemos mucho del alpinismo internacional. Después he estado con grandes japoneses, y cuando fui a Asia Moniz estuve con los capos del deporte. Qué lindo. Y don Grover, a ver, las anécdotas que tendrá Grover también, quizás en algún momento cambió el nombre a algún jugador de fútbol que anteriormente pertenecía a otro equipo por ahí, no sé, se me hace tan complicado eso, hay muchos cambios además en el fútbol, ¿no? Ahora nos denuncia mucho la televisión, porque hay muchos que prefieren la imagen y el relato radial, porque dicen, y yo comparto eso, es más emotivo, más agradable, diríamos, el relato de televisión, aunque en Bolivia se ha adoptado ya una distinta modalidad, pero antes era mencionar el nombre del jugador, simplemente eso, ¿no es cierto? En cambio el relator tiene que trasladar con la palabra imaginariamente al oyente al escenario del partido. Y entonces ahí se denuncia un poco los errores que cometemos al no identificar correctamente a un jugador. Pero ya la práctica nos permite hacerlo, especialmente las dificultades son cuando viene un equipo extranjero, que lo vemos por primera vez, y antes que tenía muchos equipos que venían de Hungría, de Checoslovaquia, de Rusia. ¿Y qué hace en ese momento, difícil, Grover? ¿no? Y adaptarse, tratar de encontrar la forma de identificar, ¿no? E improvisar, ¿no? Es que el trabajo radial es improvisación plena. En la caseta uno tiene los detalles de la tabla de posiciones, tiene la alineación y nada más. El resto es todo improvisación.
Por eso que también somos proclives a cometer más errores de los que puede cometer uno que tiene el libreto al frente, ¿no? Oscarito, adelante. Gracias, Samantha. Bien, tenemos preguntas de la gente. Mariluz de Villa Fátima le pregunta a don Alfredo. El Chacaltaya ya no es el mismo, dice ella. Se está quedando sin nieve. ¿Y qué pasará con la gente que practica este deporte? Ah, es verdad. Bueno, gracias. Lamentablemente, bueno, se ha perdido Chacaltaya por el asunto del fenómeno del niño, ¿no? Es una cosa que se venía. Ahora tratamos, bueno, lamentablemente la federación y el club estamos un poquito distanciados, ¿no? Pero la verdad es que hace falta tener también un poznaque para nuevamente hacer una pista de esquí. Y es un deporte tan lindo. Y es una pena, ¿no? Porque nosotros prácticamente la montaña, o sea, Chacaltaya, lo tenemos en la puerta de casa, pero no tenemos esquiadores. Ni tenemos administradores. Bueno, tenemos que empezar a trabajar sí. con gente nueva, ¿no? Con gente nueva. ¿Y no hay solución para ese problema del Chacaltaya? Yo creo que ya no. Yo creo que evidentemente los glaciares están cada día apartándose. Lo artificial no sirve. Bueno, sería de tener un grupo bastante grande para poder mantener, porque su costo es bastante grande. Debe ser muy elevado, ¿no? Elevado. Ahora, don Grover nos decía que mucho tiempo también se dedicó a otras disciplinas deportivas. Habíamos hablado de algunas, pero ¿qué otras? Bueno, había una temporada que transmitíamos todo. Recuerde que hemos hecho 2 competencias de muchos deportes, como son los Juegos Bolivarianos y los Juegos Odesur. Ahí había que transmitir todas las disciplinas, desde gimnasia, fútbol, básquet, voleibol, boxeo, tenis, natación. Y uno tiene que hacer que se adapte a todo, ¿no? No solo yo, sino todo el equipo de radiodeportes, que teníamos mucha gente en esa temporada. La radio entonces era el centro de atracción. Después la televisión ha ido ganando un espacio y la radio ha ido cediendo para compartir ese espacio. Ahora ver una competencia de tenis tiene que ser en televisión. El relato radial no es el mismo, ¿no es cierto? Pero antes era distinto, era la voz del relator que le informaba y transmitía absolutamente todo. De manera que hemos abarcado muchos deportes, yo diría casi todos los que se practican en Bolivia. Qué bien. Y usted es un privilegiado, digo, porque puede trabajar con el hermano, con los hijos, que son 3. Exacto. Inclusive en una oportunidad viajó con sus 3 hijos a una transmisión, en un mundial, el 94, si no me equivoco. Y el 94 para nosotros el mejor mundial, porque estuvo Bolivia ahí. Ojalá mis hijos, digo, tengan la oportunidad de acompañar nuevamente a una selección boliviana que clasifica un mundial. Sí, es un privilegio especial porque compartirlos a los hijos desde niños, como tales, como familiares, y después tenerlos como colegas, ¿no? Y viajar con ellos. Es un privilegio, es un premio que me ha dado la vida y yo no me canso de agradecer. ¿Y sus nietos? Bueno, algunos van a tener inclinación, pero ya son 7 nietos que tengo. Se pusieron activos los hijos, pero afortunadamente ya no ahora porque la nieta mayor tiene 6 años. Claro. Y para quienes piensan que hablar de Alfredo Martínez es solo referirnos al andinismo, bueno, no es cierto, porque usted ha sido el promotor de que se realicen partidos de fútbol en el Sajama. Ahí participó el presidente Morales, ¿no? Bueno, cabalmente cuando yo tuve la idea, más que todo, digamos, yo prácticamente es una cosa que tomó mucho tiempo. La primera impresión que yo tuve del fútbol, cuando yo era miembro del Comité Olímpico, estaba don Pepe Gamarra, que es muy reconocido por todos nosotros, un gran dirigente. Y don Pepe hablaba del fútbol, pero en todo. Y esta es la pelota, perdón si me disculpa, don Alfredo, estamos viendo en pantalla la pelota con la que se jugó el 2002, claro, en el Sajama, ¿no? Por eso, justamente, bueno, es decir, entonces...